Bueno, hola, este es otro video para el canal de Bicots. El día de hoy vamos a exponer cómo crear un canal de encriptación, cómo a través de este método de encriptación en la que estamos mezclando el caos de varias de las funciones criptográficas. En específico nos vamos a centrar en la explicación de lo que es la firma digital y una de las posibles aplicaciones en mensajes y cómo mezclamos el caos de una de las funciones criptográficas con del caos de otras funciones criptográficas como puede ser el 3D y puede ser pues ya el base 64 que es como una de las más comunes. Entonces, ¿cómo viene siendo el esquema? El esquema de encriptación es que tenemos un actor emisor que quiere enviar un mensaje. Ese mensaje, independientemente de su tamaño, lo vamos a transformar a una convención base 64. Luego este base 64 es el que vamos a enviar al Digital Signature Algorithm, que es el algoritmo de firma digital. Y ese mensaje de firma digital en base 64 lo vamos a firmar, que es lo que vamos relativamente a hacer. Y posteriormente a eso, el algoritmo de firma digital nos dará como resultado eh, una serie de valores y un par de verificación, que es cómo funciona el cifrado de firma digital o la criptografía de firma digital, son conocidos como RS. Estos valores son utilizados con la llave pública, que nos va a generar también el mismo cifrado de firma digital para verificar el mensaje. Entonces lo que vamos a dar es que el mensaje como tal no se va a cifrar, sino que lo que vamos a cifrar de forma simétrica con el 3D es la clave pública para que sea verificado el mensaje posteriormente. Este sería el esquema de encriptación. Para el esquema de desencriptación llegaría un mensaje a través del canal inseguro donde procederíamos a hacer de forma inversa los pasos mostrados anteriormente. En este caso sería desencriptar primero la clave primaria, la clave pública, perdón, o YEP, conocida en el algoritmo de firma digital. Lo desencriptamos con el 3D y luego de desencriptar esa clave pública la enviaríamos a la verificación de la firma digital con el base 64 que obtenemos. Entonces, el primer paso sería desencriptar la clave pública que es enviada a través del mensaje. Luego, con la llave pública desencriptada, hacer la verificación de la firma digital enviada y posteriormente hacer una verificación de integralidad del mensaje base 64 y básicamente ese sería el método de comunicación de encriptación y desencriptación que estaríamos manejando. Viendo ya eso de forma global, el esquema sería de la siguiente forma. Tenemos el mensaje base 64 que envía el emisor. Esto es un método simétrico. Luego, con un método asimétrico, que es la firma digital, generamos una clave privada y una pública. Esta llave pública es la que se va a encriptar con una clave secreta con el método de encriptación 3Ds. Y posteriormente esto es enviado en el mensaje de forma encriptada. Entonces el mensaje es enviado a través de un canal inseguro y posteriormente recibimos ese mensaje para desencriptación. Entonces la desencriptación del mensaje sería de forma inversa, donde desencriptamos con la clave secreta 3D la llave pública de la firma digital de forma simétrica. Posteriormente, con la clave pública desencriptada para la firma digital, hacemos la verificación asimétrica de la firma digital y posteriormente hacemos una verificación de integralidad del mensaje base 64 con una verificación hash del SHA-1.
Esto también es un método simétrico y con esto tenemos todo el esquema de comunicación de punta a punta con 3 cifrados, mezclando tanto simétrico como asimétrico y protegiendo los puntos más críticos de la comunicación. Obviamente esto está susceptible a mejoras que posteriormente hablaremos. Entonces, cada uno de los aspectos tocados en cada uno de los pasos serían para la verificación del mensaje hecha en el cifrado B64, tenemos el concepto de integralidad. Entonces estamos verificando que lo que está saliendo en el mensaje base 64 sea íntegro a lo que estamos verificando en integralidad en la parte final del mensaje. En cuanto a autenticidad, nosotros generamos un par de clave privada y pública, y lo que estamos verificando es que la autenticidad de dicho mensaje sea la misma o sea auténtico el mensaje que estamos enviando y que el receptor está verificando solo con la llave pública. Y en cuanto a 3D, estamos verificando que sea confidencial al cifrar la clave pública y que no sea de dominio público a través del canal inseguro. Se debe resaltar que para el descifrado de la clave pública de la firma digital, tanto el receptor como el emisor deben compartir la misma clave pública secreta del cifrado 3D. Esto se ha armado con las referencias a continuación de los canales Class for Crypt, de documentos de GitHub como Digital Signature Algorithm, Python Program to Implement a Digital Algorithm, y de introducciones al mismo algoritmo de cifrado. Y también unas implementaciones de cómo hacer unos sistemas o un criptosistema híbrido con, con esta mezcla de caos. Bueno, vamos a mostrar actualmente la implementación. La implementación se ha desarrollado en Python. Inicialmente, tras la investigación, se logra obtener el cifrado de firma digital en cada una de las partes. Vamos a explicar de forma detallada las partes de que componen la firma digital. Entonces vamos a traer el documento o el paper clave del FIPS, Federal Information Processing Standards, que es la Federación de Estándares de la Información, de Procesamiento de la Información. Que el FIPS son los estándares federales de procesamiento de la información. Entonces vamos a compartir el paper original, donde vamos a ver las variables y qué significan cada una de estas variables. Entonces, el algoritmo de firma digital está compuesto por varios de los cálculos exponenciales. En esta parte donde especifica en la sección 4 del documento FIPS 186 versión 4, podemos ver que está compuesto por 6 variables en específico y unos rangos y unos cálculos que son denotados o configurados para el algoritmo de firma digital. Entre ellos podemos ver la L y la N. ¿Qué es la L y la N? La L y la N son los parámetros o el rango de parámetros entre los cuales se va a buscar un primo. Este primo es la variable P y se sugiere que sean unos tamaños en bits. Más adelante compartiré el tamaño que hemos usado para el ejercicio. Lo importante es tener unas especificaciones grandes en bits para calcular un primo grande. Esto le da mayor seguridad y complejidad al algoritmo de firma digital en frente a ataques o tratos de ingeniería inversa. Entonces sabemos que la P es 2 sobre el tamaño más bajo de bits a la menos 1, y el primo está en un rango de esa base 2 de L a la menos 1 y menor a 2 a la L. Aquí se muestra. Y luego sabemos que Q es un divisor primo también, donde es 2 a la n menos 1 y 2 a la n, y Q se encuentra dentro de ese rango de esos dos valores.
Resaltar que L es el valor de bits más bajo y N es el valor de bits más alto. Un valor generado por el algoritmo exponencial de firma digital, y este está en un rango entre 1 y el primo P. X es la clave privada del método asimétrico que se debe mantener en secreto. Por eso en el diagrama de la comunicación la clave secreta no se debe transmitir a través del canal inseguro y solo debe ser utilizada para la generación de los mensajes. Obviamente, esta puede ser susceptible a nuevos cambios durante la comunicación, ya determinado por las personas que dirigen el sistema de criptografía y el canal de comunicación. La X está entre un valor entre 1 y Q-1. La variable Y es la clave pública, la cual debe coincidir con que es la variable G elevada a la clave privada X, donde su módulo de P da como tal la variable Y. Entonces Y es igual a G a la X módulo de la variable prima P. Y K es un número secreto también que no se debe publicar y que es único para cada mensaje. Esta K debe ser random o debe ser generada de forma aleatoria en cada uno de los mensajes enviados por el modelo expuesto. También la K se encuentra entre un valor de 1 y Q a la menos 1. Listo. Con este detalle procedemos a ver el algoritmo DSA que hemos ilustrado en programación Python, donde tenemos cada uno de los cálculos y obviamente ya tenemos esto aprobado. Entonces podemos ver cómo se calcula la G, cómo tenemos los valores de la L y la N y cómo esto entra en armonía para poder generar ya sea las variables de G o generar las claves o las llaves primarias, generar the keys, o también como por los parámetros obtenemos, con los parámetros en bits de L y N, obtenemos los parámetros de P y Q y G. Ahora, tenemos el método de firmado. Entonces, para el método de firmado, para la firma digital, se debe proveer el mensaje, las variables P, Q, G y X. Con estas variables, lo que se procede a hacer es que mediante una función hash, que se explicará más adelante, se digesta un valor hexadecimal para la M y con ese valor hexadecimal se procede a hacer los cálculos exponenciales y como tal intrínsecos de la función de firma digital. Del mismo modo tenemos el método de verificar. El método de verificar es donde tenemos el mensaje, las variables de verificación que se mencionaron, que era R y S, siempre van a ser un par de verificación, y como datos públicos del algoritmo tenemos P, Q y G. Adicionalmente, cabe resaltar que para la verificación solo se necesita de la llave pública y con esto ya se puede hacer una verificación de la autenticidad del mensaje. Vamos ahora a ver la implementación propia que se ha diseñado sobre el algoritmo de firma digital. Se ha engrapado el algoritmo donde lo primero que se hace es enviar los rangos de N y L, que son los rangos de bits, y el texto a firmar. Entonces en este caso generamos los parámetros a partir de los bits enviados. En este caso se ilustra que para el ejemplo debería ser el mínimo bits 256 y el bit más grande 3072, y con esto se ve cómo se puede generar toda la firma digital. Un ejemplo, pues tenemos este texto tan grande y vamos a ver cómo con la firma digital de 256 bits y de 3072 bits y el texto podemos ejemplificar cómo se genera la firma digital. Obviamente lo hemos hecho acá sin habilitar la impresión de las variables, lo vamos a habilitar para ejemplificar los rangos altos de los valores que se están generando.
Entonces vamos a hacer con ajuste. Listo. Listo. Ahora con los valores dentro de la impresión corremos nuevamente el ejemplo. Ok, no he encontrado la variable S porque la he escrito en mayúscula y lo corremos de nuevo. Y la variable Y tampoco. Verifiquemos la entrega y estamos devolviendo los parámetros de Y y X como público y privado. Entonces hacemos el cambio acá y lo corremos nuevamente. Listo. Tenemos como separador esta línea y un retorno de carro. Entonces podemos ver que la verificación de los valores de R y de S son unos números realmente grandes. Para la letra P, que es el siguiente después de los primeros dos valores, se ve que es un primo alrededor de 920 y 925 números que componen el primo. También para el siguiente parámetro tenemos la Q, que es un valor un poco más reducido. También tenemos el valor de la G y posteriormente podemos ver los valores de la clave pública, que es grande también, respecto a la clave privada. Entendiendo esto, podemos saber que ya tenemos el algoritmo de SA implementado. Ahora vamos a entrar en más detalle respecto a la implementación custom o propia que se ha ilustrado en el video. Entonces, como se mostraba en el video, el base 64 se va a usar para tener una confidencialidad respecto al mensaje que se está manejando. El DES3 sobre el número público primo es para tener una mayor autenticidad sobre el mensaje, y la comprobación base 64 de SHA-1 es para tener integralidad entre el mensaje que se envía y el mensaje que se recibe, pues sean el mismo tamaño y no haya sufrido alteraciones. Ha de resaltar que para el encriptado de estrés se tiene que tener una clave privada de 16 bits. Este método es simétrico, por lo cual se va a usar la misma clave tanto en el método de encriptar como de desencriptar. En un ejemplo un poco más real, y se recuerda, como se ha mencionado, la clave privada la debe tener para la desencripción del mensaje, la debe tener tanto el emisor como el receptor, solo para el 3D. Porque para la firma digital solo se debe suplir nuevamente en cada mensaje una nueva llave pública. Entonces, como se ejemplificó en el diagrama, lo que se hace es que cuando se encripta tenemos un texto que lo convertimos en base 64. Esto le da confidencialidad al manejo de la información. Ese texto en base 64 lo firmamos con unos rangos de bits de entre 256 y 3072 bits. Esa firma digital nos devuelve el arreglo que vimos anteriormente, donde obtenemos la llave pública, y esa llave pública es la que vamos a encriptar y a denominar como encrypted text. Se debe notar que para la firma de estrés de criptografía, el valor random de bloque se debe compartir, por lo cual para la desencripción de este mensaje también se debe de notar o enviar ese valor, o si no, no podríamos desencriptar la criptografía de 3D. Luego, antes de enviar el mensaje, ya con el mensaje encriptado de la llave pública, hacemos una verificación SHA sobre
el valor del texto en base 64 y esa digest o esa gestación de la verificación SHA-1 es lo que vamos a enviar como verificación del paquete, de la integralidad del paquete. Esto es susceptible a mejoras, conociendo ya que el algoritmo SHA-1 no se encuentra actualmente vigente, pero se ilustra o se muestra como con una función hash podemos validar la integralidad de un paquete que enviamos por un medio inseguro. Entonces, el paquete está compuesto por la verificación SHA, la clave pública encriptada, la ubicación del bloque para la verificación 3D y los parámetros públicos de la firma digital, entre los cuales va nuevamente la clave pública, que es el texto encriptado, y los valores de verificación, que es R y S, y las variables públicas del algoritmo, que es P, Q y G. Adicionalmente, también enviamos el mensaje en base 64, ya que en los modelos de firma digital lo que se hace es no esconder el mensaje, sino validar su autenticidad. Esto es susceptible a mejoras, así que el esconder también el mensaje daría mayor seguridad al canal de comunicación, como una de las posibles mejoras que se ha encontrado. Posteriormente, para la desencripción, lo que hacemos es, como se mostró en el gráfico, es desencriptar con la ubicación que se envía, la ubicación del bloque, con el cifrado 3D o DES3, se desencripta la clave pública. Este parámetro es enviado como una variable encrypt. Este decrypt de la variable encrypt lo verificamos porque debemos verificar que no sea un mensaje malicioso y entonces verificamos que el tamaño de la decodificación en text de la desencripción binaria que hemos realizado sea un valor entre 923 y 927. Estamos tomando la medida del número primo de la clave pública. Y también estamos mirando que este número sea un número, ya que en caso de ataques o de fallos, el valor de el texto desencriptado de la llave pública puede ser un texto, por lo cual tenemos esta validación. Una vez teniendo esto, si procedemos a convertir un mensaje en un número. Y con el mensaje convertido en un número, procedemos a hacer la verificación de la firma digital con los parámetros, como se mostró previamente, y del texto. Debemos de recordar que este texto es un parámetro en base 64. De acuerdo a la respuesta de la verificación de la firma digital, procedemos a validar que la respuesta sea positiva. En el caso de que no sea positiva, damos una alerta o un error en el fallo de la autenticidad. Y adicionalmente sobre el texto en base 64, digestamos nuevamente la verificación SHA-1 y esa verificación SHA-1 se compara contra la verificación SHA-1 del mensaje y con eso también verificamos la integralidad. Tenemos una función para imprimir de forma adecuada el mensaje, dado la cantidad de números que tiene, y tenemos nuestro ejercicio con el mismo texto grande para ejemplificar lo rápido que se puede lograr con esta implementación. También tenemos un texto modificado que después vamos a ejemplificar cuando un mensaje es modificado y no coinciden los parámetros. Entonces vamos a hacer 10 simulaciones de la encriptación del mensaje y de la verificación del mismo mensaje. Se hace de forma local, pero ya se ha mostrado cómo debería hacerse a través de la red. Listo. Entonces vamos a correr el programa de criptografía de forma local. Entonces, vemos cada una de las verificaciones que se está haciendo de forma correcta. Entonces, una vez termine las 10 simulaciones que se están corriendo. Listo. Ahora vamos a hacer una prueba mostrando cada una de las variables dentro del proceso. Para esta prueba vamos a hacer solo 2 simulaciones para no ser más largo el video. Listo.
Entonces, mencionando cada paquete, tenemos la verificación de integralidad SHA. Tenemos la clave privada encriptada en 3Ds. Tenemos la ubicación del bloque de la verificación 3, IBIN. Tenemos la data pública de la firma digital que se envía. Entonces tenemos la clave pública, eh, también como el encrypt, que es el valor encriptado, y tenemos los valores públicos de verificación que vendría siendo la R, la S, el primo P, el primo Q, la gestación del número G y como tal el mensaje en base 64. Este mensaje no es claro usualmente para las personas, por lo cual esto le da confidencialidad en cuanto al manejo del mensaje. De igual forma vemos la impresión del siguiente simulación y ya con esto hemos terminado la explicación de cómo se hace un manejo o una combinación de caos de varios de los métodos criptográficos en un ejemplo aplicado. Vamos a hacer ahora una ejemplificación de cómo se vería cuando tenemos un ataque de la modificación del mensaje original. Con ello tenemos listo la información de del mensaje modificado, que está modificado en este texto modificado, que es la variable de texto modificado, que es la que vamos a utilizar. Entonces, para este caso, vamos a utilizar no, texto modificado en base 64 para su verificación. Y vamos a crear un llamado al mensaje para que nos funcione esto. Entonces, la prueba va a ser de que creamos un mensaje correcto, pero en algún modo el base 64 que llega al receptor ha sido modificado en una letra código malicioso, solo se le ha agregado la letra A para ejemplificar al final del mensaje respecto al mensaje original. Y lo que vamos a hacer es si alguna de las validaciones, que en este caso debería ser la integralidad o la de verificación, hace su correspondiente verificación. Entonces corremos la prueba y vemos la primera validación, que es la de autenticidad, ya que el mensaje a validar respecto a la firma digital no corresponde en su gestación. Por ello tenemos acá una prueba de seguridad.